funciones importantes es la de el tono muscular, la fuerza, la marcha de los movimientos. Vean ustedes que nosotros llamamos motores voluntarios. El deseo de que yo haga un movimiento, que me pare, me traslade. Todos esos movimientos están gobernados por la parte del cerebelo que vamos a ver. Y por último, el equilibrio. Es decir, nosotros tenemos una parte, un equilibrio cinético, el equilibrio, es decir, en movimiento estático, cuando estoy parado, y el otro, la orientación espacial. Es decir, nosotros sabemos qué cosa es arriba, qué cosa es abajo, qué cosa está hacia los costados, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, el cerebelo tiene esas funciones importantes. Ahora, ¿dónde está situado el cerebelo? Vean ustedes, el cerebelo está situado en la fosa posterior. Está separado de una serie de estructuras como el lóbulo occipital por el tentorio, que estoy señalándolo acá. El tentorio le llaman a lo que es la tienda del cerebelo. Por encima del tentorio son órganos que se los denomina supratentoriales. Y estos órganos supratentoriales van a ser, evidentemente, el lóbulo occipital, miren, el cuerpo calloso, especialmente lo que es el rodete o esplenio. Tenemos la glándula pineal, parte del encéfalo. Ahora bien, para su estudio, el cerebelo tiene tres caras, mejor dicho, vamos a ver las caras que tiene aquí en la fosa posterior. Una primera cara, y esto es importante, quiero que me interrumpan, por favor, cuando no entiendan. Miren, una primera cara es la cara que está aquí, es de la cara superior, que no tiene nada que ver con la división filogenética, anatómica, eso no. Esa cara superior. Tiene otra cara. Esta cara superior está en contacto con lo que es el tentorio. Luego tenemos una cara inferior, que es esta. Esta cara inferior está en contacto con la fosa posterior, o sea, se adhiere a la fosa posterior ósea. Y una cara anterior que está relacionada con el cuarto ventrículo. Acuérdese que en la clase anterior hablamos pues del tronco encefálico y los elementos que lo mantienen unido al cerebelo. Entonces, hoy día vamos a hablar del cerebelo, de los pedúnculos cerebelosos y de los elementos que transitan por ahí, los fascículos, que a ustedes se les va a preguntar. Vean ustedes acá, entonces tenemos esta cara anterior, que es la que está en contacto con el cuarto ventrículo a través del techo, el velo medular superior y el velo medular inferior o tela coroidea. Muy bien, pero el cerebelo está bañado por líquidos cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo va a estar considerado dentro de él dos cisternas. Pregunta de examen. Miren ustedes. Las cisternas son dilataciones donde se acumula más cantidad de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una cisterna inferior en el cerebelo que se llama cisterna magna. Y luego tenemos otra cisterna aquí donde se acumula líquido cefalorraquídeo, que es la cisterna ambiens. Entonces lo voy a escribir. Entonces hay dos cisternas. La cisterna ambiens y la otra que se llama magna. ¿Me entienden?
Entonces, ahí tienen la cisterna magna, porque está en contacto con el agujero magno. Cuando yo hablo de cisternas, acuérdense que el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal está en constante movimiento. Pero hay zonas en el cerebro, en el encéfalo, incluso en la médula, donde hay más dilataciones. Es decir, se acumula más, se llaman cisternas, es como la cisterna del agua, ¿no? Ahí acumula más cantidad. Y de esas cisternas que se relacionan con el cerebelo son dos preguntas. Una inferior, la magna, y otra superior, el ambiens. Hay más cisternas, evidentemente. Aquí tienen otra cisterna, miren ustedes, ponto vulvar. Aquí tienen otra cisterna, que es la supraquiasmática. Entonces, ya tenemos entonces cómo está configurado, qué caras tiene y cómo está constituido el cerebelo. Ahí están las dos cisternas, el líquido cefalorraquídeo, acuérdense que está bañado, se distribuye, miren está bañado por líquido cefalorraquídeo, y es lo que permite amortiguar, que sirve como amortiguación no solamente del cerebelo cuando está en la fosa y se mueve, sino también todo el encéfalo, vean ustedes. Entonces, esa es una de las características importantes del cerebelo. Aquí tienen. Entonces, el cerebelo tiene divisiones. ¿Qué divisiones tienen ustedes que saber? Es decir, doctor, ¿cómo puedo yo saber cómo es la división del cerebelo? El cerebelo tiene divisiones, vamos a poner acá, anatómica. Tiene una clasificación, una división anatómica. Una división, vean ustedes, histológica, así es, porque van a tener los núcleos de sustancia gris y sustancia blanca. El cerebelo es especial. Y una distribución que se llama una división filogenética, es decir, embriológica o funcional. Es decir, cada una de estas divisiones, cómo está constituida. Es decir, qué funciones tiene. El cerebelo, hay determinadas zonas del cerebelo que tienen funciones específicas. Aquí está el neo, aquí está el paleo y aquí está el arqui. Entonces cada una tiene divisiones importantes. El estudio del cerebelo también está constituido, al hablar de división histológica, al hablar de la división histológica, vamos a hablar que el cerebelo tiene sustancia gris, como el encéfalo. ¿Es cierto o no? Sí, tiene corteza gris, sustancia gris. Pero esa sustancia gris cerebelosa va a estar en dos sitios. Uno, en la corteza cerebelosa, y ustedes la están viendo ahí. Y dos, vamos a verlo en los núcleos del cerebelo, en los núcleos grises cerebelosos. Lo vamos a ver. Por otro lado, dentro de la división histológica, les dije que tiene sustancia gris, pero también hay sustancia blanca, al igual que lo que es, vamos a ponerlo, lo que es el encéfalo. Acuérdense que les dije, la sustancia blanca en el cerebro era asociación comisural, de proyección. En el cerebelo, esa parte. El cerebelo, la sustancia blanca, vean ustedes, van a ser de dos tipos. Fibras, que yo les voy a llamar, a ver, vamos a ver acá, trepadoras, y fibras, copian ustedes, musgosas. La celularidad que tienen los núcleos cerebelosos es muy diferente a la celularidad que tienen
la corteza cerebral. Entonces, vean ustedes, tenemos que el cerebelo tiene esas divisiones. Lógicamente, en el examen yo les voy a tomar las 3 divisiones. La anatómica, evidentemente, el concepto de lo que es la división anatómica. Muy bien, vamos a continuar. Me preguntan cualquier cosa, muchachos, ¿ah? Sigamos. El cerebelo, entonces, vean ustedes, está ubicado en la fosa posterior y está cubierto por lo que nosotros llamamos el tentorio. Esto que ustedes ven acá es la tienda del cerebelo. Lo separa de la fosa occipital. Pregunta, la tienda del cerebelo tiene inserciones. Las inserciones, es decir, ¿dónde se fija la tienda del cerebelo? Copien. La tienda del cerebelo se va a fijar en las siguientes estructuras. 1, voy a poner acá las apófisis clinoides anteriores que están en la silla turca. 2, en las clinoides posteriores que están en la cara posterior de la silla turca. 3, se fija en el peñasco, es decir, en la porción petrosa del temporal. 4, se fija a nivel del seno transverso, es decir, recorre el seno transverso, que eso lo hemos visto en las meninges, en los senos venosos de dura madre, y se fija ahí. Y 4, se fija en la línea nucal interna o la protuberancia occipital interna. Recorre ya igualmente para el otro lado. Así es. Entonces, ahí es donde se fija el tentorio. Por debajo de él tenemos el cerebelo. Muy bien. El cerebelo, entonces, les dije que tiene importancia por las 3 funciones que tiene. Y estas 3 funciones están delimitadas por los sectores que vamos a ver el día de hoy. Cuando lleva el control del equilibrio, muchachos, estático, dinámico, cinético y espacial, eso está en determinada zona del cerebelo, que lo vamos a llamar en las zonas de la más antigua, que es de lo que es el arquicerebelo. Vamos a ver. Cuando yo hable de control muscular, movimientos, motores voluntarios, todo lo que es el tono, fuerza muscular, todo lo que es la postura, la marcha, el deseo de que yo me mueva, por eso se llama voluntario, eso está ubicado en una zona del cerebelo que se llama el páleo. Vamos a ver. Y cuando yo hable del control o el aprendizaje, el coordinación, el aprendizaje de los movimientos semiautomáticos, aprendidos, planificados, ordenados. Ejemplo, quiero ponerme yo el zapato. A ver, el hecho de que yo me ponga el zapato, amarre el zapato y empieza a amarrar los pasadores del zapato, requiere cierta coordinación. No pueden ser movimientos bruscos, no pueden ser movimientos, eso lo da el cerebelo, en que yo agarro con el zapato, permito que el talón ingrese al zapato, agarro, empiezo a utilizar los pasadores y empiezo a amarrar. Esos son movimientos coordinados, planificados, ordenados, que eso lo manda la corteza cerebelosa, a través de lo que se llama el neocerebelo. Entonces vean ustedes, esto es importante para la vida diaria, estas 3 funciones importantes. Entonces, que quede claro, a estos tienen que saber, porque el profesor les va a preguntar, ¿qué es el cerebelo? ¿Qué funciones tiene el cerebelo? ¿Y dónde se ubican esas funciones? Vean ustedes acá, controla las posturas y los movimientos voluntarios. Esta señorita está tratando de ponerse, a ver, el zapato pegado a la pared. Entonces ella tiene que tener, primero, guardar equilibrio para no caerse. Segundo, coordinar. Este es el mejor ejemplo de las funciones cerebelosas. Tiene que coordinar, ¿qué cosa? Los movimientos adquiridos automáticos para yo poder con mi dedo ingresar mi talón al zapato.
Vean ustedes. Y cuarto, está aplicando la fuerza motora, la flexión y la extensión de los músculos del antebrazo y de la pierna. Entonces vean ustedes, toda esta acción en una imagen se explica todo lo que hace el cerebelo. Vean ustedes, pero vean ustedes, imagínense que si empieza a fallar el cerebelo, van a haber disquinesias, no va a poder hacer la coordinación, no voy a poder agarrar un lapicero, escribir, lo agarraré bruscamente, pero no voy a poder. Toda esa coordinación motora lo va a dar el cerebelo. ¿Me entendieron acá? ¿No? Entonces, a través de la información que sale del cerebelo. Entonces, ahí tienen los movimientos musculares, tanto simples como complejos, los movimientos, la secuencia de los diferentes movimientos de los diferentes músculos, flexores, extensores. Igualmente, el cerebelo actúa en la asociación de las actividades motoras de la corteza motora, tiene conexión directa con el cuerpo estriado y los núcleos basales. Es decir, que trata de informar todos los movimientos que la corteza desarrolla de mi cerebro son modulados por la información que llega del cerebelo. Esta información para hacer un mejor movimiento, planificar un mejor movimiento. Y ese movimiento, quiero que sepan, se va aprendiendo. O sea que el cerebro tiene esa característica. Ejemplo, si yo tengo la habilidad para, o qué sé yo, jugar trompo o jugar bolero, al inicio no puedo, ¿no es cierto? No puedo, pero mi cerebelo ya, cuando yo empiezo a jugar trompo, empiezo a hacer varias cosas que no lo hacía al inicio, ese es el aprendizaje. Es decir, me estoy especializando en hacer ese tipo de movimiento. ¿Me entendieron? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo quiero hacer el bolero, al inicio no me sale, pero posteriormente ya lo estoy haciendo. Entonces, aprendo. Ese movimiento motor de coordinación fina es importante cerebeloso. Sin el cerebelo no pudiese tener ese aprendizaje de cualquier movimiento. El hecho de manejar un carro, el hecho de montar bicicleta, todos esos movimientos son aprendidos. Entonces, no me caigo, al inicio me caeré, después ya no, porque ese movimiento, eso es lo importante, el aprendizaje. Cada persona tiene una especificidad de aprendizaje sobre diferentes estructuras, diferentes funciones. Eso hace el cerebelo. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene el cerebelo. Ahora, ¿dónde está ubicado el cerebelo? Esto lo vamos a ver acá. Aquí tenemos la cara superior. Definitivamente ustedes tienen a la hora del examen diferenciar cuál es la cara. Esta es la vista posterior, pero esta es la cara que está en contacto con el tentorio. Para su estudio, el cerebelo tiene una forma, vean ustedes, ovalada, más ancha transversalmente. Tiene medidas que pueden ser variables, pero generalmente los libros definen que las medidas van a ser de 10 a 12 en sentido transversal, van a ser 6 en sentido, vean ustedes, longitudinal, y 4 en sentido anteroposterior. En sentido anteroposterior. El peso que tiene el cerebelo es en promedio 150, 140, 150 gramos. Entonces tiene mayormente esa característica y ese peso. Para su estudio anatómico, el cerebelo tiene una zona central que yo le voy a llamar, voy a borrar esta zona central que se llama el vermis cerebeloso. Le llaman vermis porque tiene muchas veces, adopta la forma de un gusano, el vermis, y tiene hemisferios. Cada vermis que vamos a ver el día de hoy tiene su hemisferio dominante,
que va a recibir el nombre de folias, o también circunvoluciones. Entonces, el cerebelo anatómicamente tiene un hemisferio central llamado vermis y los hemisferios o folias o circunvoluciones hacia los lados. Esta es la cara superior, pero estoy mirándole por detrás. Por eso le llaman vista posterior. Aquí tenemos la vista o la cara inferior. Esta cara es la que está en contacto con la fosa posterior. Y acá se ve mucho mejor el vermis. Vean ustedes, esta es la zona del vermis. Entonces nosotros tenemos que aprender cuáles son esas zonas del vermis y cuáles son las folias que dominan cada vermis. Entonces, cada zona anatómica del vermis tiene un hemisferio que se relaciona hacia él. Entonces, y estos hemisferios están separados entre sí o circunvoluciones por lo que yo llamo surcos y cisuras. Entonces, en el cerebelo hay surcos y cisuras. Cuando yo hablo surcos, al igual que el cerebro, te estoy hablando de hendiduras superficiales. Y cuando yo hablo de cisuras, estoy hablando de hendiduras profundas. Entonces, anatómicamente, el cerebelo tiene una cara interna o vermicular y hemisferios o folias que son dependientes de cada uno de los elementos que vamos a ver. A su vez, estos hemisferios están separados por surcos que reciben un nombre y que tienen una característica especial. Vean ustedes, aquí tenemos igual la cara superior, pero ahí está la cara superior, esta es la vista que está en contacto con el tentorio. Aquí está llegando, vean ustedes qué bonito en esta imagen, el techo o velo medular superior. Aquí se inserta el velo medular superior. Todo esto que está aquí es mesencéfalo. Acuérdense en la clase anterior, el mesencéfalo está unido, vean ustedes, al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y posee posteriormente los tubérculos cuadrigéminos. Estos son los tubérculos cuadrigéminos tanto superior como inferior. Y hacia adelante están los pedúnculos cerebrales. Ahí está parte del locus níger que se observa ahí. Vean ustedes, sigamos. La cara inferior. Ahí lo tienen, una zona importante del vermis con sus hemisferios. Con los hemisferios. Los hemisferios reciben un nombre. Vamos a verlos en la cara, el nódulo. Aquí tengo el nódulo, lo voy a poner acá. Miren, el nódulo, hay que identificar el nódulo. Esto es nódulo. Y su hemisferio es vean ustedes, el flóculo. ¿Qué es esto acá? Ahí está, el flóculo. O sea que el nódulo tiene su hemisferio, el flóculo. Llega hasta acá, ahí está, todo esto se conecta. Esta es la zona filogenética más antigua que tiene el cerebelo. Significa que apareció primero antes que los demás. ¿Qué función tiene? Este es el equilibrio, pues este es el que domina el equilibrio. Vean ustedes, tenemos entonces el nódulo importante. Esta es la visión inferior y estoy viendo las caras más inferiores de lo que es el neocerebelo. Vamos a empezar para que ustedes miren qué bonito. Igual acá, la cara superior. La cara superior. El vermis. Aquí está el nódulo.
el lobulillo central, el culmen, el declive. Entonces vean ustedes, ahí los tenemos. Vamos a ver en una imagen que ustedes lo puedan ver. Aquí tienen toda la zona del vermis, es una visión superior, tentorial. Todo esto está cubierto por el tentorio. Y aquí vamos a tener en esta zona del vermis el lobulillo central y todo el culmen. Aquí el nódulo está por delante. Eso significa que las divisiones anatómicas que va a tener el cerebelo en el vermis empiezan en el nódulo, siguen en el lobulillo central. Aquí tienen el lobulillo central. Sigue el culmen. Esto le llaman culmen porque o está en la parte más alta, le llaman algunos montículo. Luego viene el declive. Luego viene la fólea. Estos elementos vermianos están en la cara superior. Están en la cara superior. Vamos a ver la siguiente. Quiero una imagen transversal. Ahora sí. Vean ustedes. Miren, se ha hecho un corte de un hemisferio cerebeloso y se ha hecho un corte no total para que vean la relación con el techo del cuarto ventrículo. Ahí está el cuarto ventrículo, los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, la división vermiana, aquí está. Entonces, esta imagen es muy bonita. Este es cuando empecé, le dije, esta es la cara superior. Aquí está el tentorio. ¿Está bien? Cuando le diga, ahora en el examen, qué elementos vermianos o elementos anatómicos se ubican en la cara superior, ahora lo veremos. Esta es la cara inferior. Y esta es la cara anterior. Muy bien. Empezamos entonces. El primer elemento anatómico del vermis se llama la língula. Aquí la tienen. Siempre cuando hay que contar en sentido, vean ustedes, contamos en sentido oral, es en sentido horario, de arriba hacia abajo. Língula. La língula no tiene hemisferio. No tiene hemisferio. Se dice que su hemisferio es el vínculo, pero algunos libros refieren que no tiene. Entonces partamos de eso. Luego sigue el lobulillo central. O sea, miren, esto es el lobulillo central. Así que esto es el lobulillo central. Luego sigue, vean ustedes, todo esto es el lobulillo central. Perdón, todo esto es el lobulillo central. Vamos a borrarlo acá, porque acá está la imagen. Vean, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, porque este es un esquema. Todo esto es el lobulillo central. Así es, todo esto. Vamos a correrlo por acá. Lobulillo central. Tercero, vamos a tener el culmen. Todo esto, porque está en la parte más alta, ¿ven? Este es el culmen. Estos tres elementos que acabo yo de conversar con ustedes pertenecen a lo que nosotros conocemos como paleocerebelo. Eso significa que el paleocerebelo está constituido por la língula, el lobulillo central, estoy hablando del vermis, y el culmen. Segundo, luego vamos a ver el declive. Esto es el declive, todo esto es el declive.
declive, hasta aquí, declive, ¿ya? Declive, declive. Luego viene la folia. Aquí siempre hay un problema porque van tan pequeños que la división a veces es diferente. La folia. Luego viene el tuber. Este es el tuber. Todo esto es el tuber. Tuber. Luego tenemos la pirámide. Bien, se les llama por la forma que tiene piramidal, ¿no es cierto? Ahí tienes a la pirámide. La pirámide. Entonces, ahí la tienen. Y por último, en esta zona tenemos la úvula, miren ustedes. Esta es la úvula. Todo esto es la úvula. Entonces, en resumen, toda esta zona del palio-cerebelo es hasta aquí. ¿Quiénes forman el palio de la división anatómica? La língula, el lobulillo central y el culmen. Luego tengo de aquí, todo esto de aquí, hasta aquí, es decir, desde el declive hasta la úvula, es lo que nosotros conocemos como neocerebelo. Neocerebelo. Y aquí, esto que queda, esto viene a ser el nódulo. Esto viene a ser el nódulo. El nódulo se corresponde al arquicerebelo. Esta división es actualizada, evidentemente, en la más o menos más de 20 años, 20 un poco más, se consideraba que el neocerebelo estaba incluido solamente, vean ustedes, lo que es el declive, la folia y el tuber. Y que la pirámide y la úvula están considerándolo a todos estos elementos, declive, folia, tuber, pirámide y úvula dentro de lo que es la estructura del neocerebelo. El paliocerebelo, como dijimos, tiene funciones importantes en el tono muscular, el movimiento motor voluntario. El neocerebelo es el que está trabajando con el equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Es el aprendizaje, todo lo que es el aprendizaje de los movimientos semiautomáticos. Por eso se llama aprendizaje. Esto lo va a dar el neocerebelo. Miren qué interesante. Esta es la parte en que yo me especifico si tengo un trabajo de tipo manual. El cerebelo es el que aprendo. Especialidad en realizar ese movimiento. Lo aprendo. Y por último, el arquicerebelo, que corresponde al nódulo y su elemento y el flóculo, como veremos después, es donde trabaja la parte de lo que es el equilibrio. Entonces, esta es la parte vermiana que tienen ustedes que conocer. Hasta ahí, ¿me están entendiendo? En la parte vermiana. Este es un corte sagital de un hemisferio cerebeloso. ¿Ya? Ahora, estos elementos importantes van a tener surcos. Pero para ver los surcos tendría que ver lo que son las folias. Vamos a ver las folias. Vamos a ver las folias. Vean qué bonito acá, ¿no? Ahí está. Eso es. Vean ustedes, en esta imagen. Todo lo que está en rojo es el paliocerebelo. El paliocerebelo tiene
como elementos representantes la língula, no tiene hemisferio, el lobulillo central, que sí tiene hemisferio y se llama alas del lobulillo. La folia o circunvolución que pertenece al lobulillo central se llama alas del lobulillo central. El culmen tiene su hemisferio, miren hasta el costado, que se llama cuadrilátero superior. Cuadrilátero superior. Esto que está de color rojo es el paliocerebelo. En color blanco es el neocerebelo. Tenemos el declive. El declive, su hemisferio dominante que está relacionado con el declive es el otro cuadrilátero, el inferior. Pero el declive, copien, también se lo denomina, se le llama a este lóbulo o hemisferio o lobulillo, le vamos a llamar, vamos a ver, el lobulillo simplex. Entonces, el lobulillo simplex está ubicado en el cuadrilátero inferior. ¿A quién pertenece el cuadrilátero inferior? Al declive. Luego tenemos la folia. La folia, su hemisferio va a ser el semilunar superior. Vean ustedes, todo esto está ubicado en la cara inferior, ahora se los muestro en el otro. Esto es importante que tengan conocimiento. El hemisferio o la circunvolución relacionada directamente con la folia es el semilunar superior, que le vamos a llamar, vean ustedes, cruz primera. Cruz primera. ¿Está bien? Sigamos. El túber, que está debajo, en la parte vermiana, su hemisferio va a ser el semilunar inferior. Semilunar inferior es el hemisferio del túber, que también la vamos a llamar, se recibe el nombre de cruz segunda. Estos dos hemisferios, o mejor dicho, circunvoluciones, cruz primera y cruz segunda, y lo vamos a mostrar, reciben el nombre de lóbulo ansiforme. Lóbulo ansiforme. Pregunta de examen. El lóbulo ansiforme está constituido por la cruz primera y cruz segunda, que son los hemisferios semilunares superiores e inferiores. ¿Ya? 2. La pirámide, su hemisferio dominante que está relacionado con la pirámide es el lobulillo digástrico. Se le llama digástrico porque tiene dos elementos asociados, dos lobulillos accesorios, digástrico, adherido a la pirámide. La úvula, que estaba aquí, su hemisferio o la folia que domina es la amígdala. Es la amígdala. Todas estas estructuras que yo he designado, como se está viendo con el color blanco, es el neocerebelo. Es la zona del cerebelo más reciente. Cuando digo más reciente, es que ha evolucionado recién. Si podemos hablar en el sentido de la evolución del ser humano, lo primero que apareció en el hombre primitivo fue el arquicerebelo, luego el paleo, y por último el neocerebelo. Que eso significa que el hombre primitivo, estamos hablando de millones de años,
Cuando apareció el hombre en la tierra, en la faz de la tierra, todavía no tenía la especificidad para realizar movimientos coordinados, finos. Eso recién apareció con el neocerebelo. Entonces, todo esto es el neocerebelo. Entonces, no se olviden de los hemisferios. Y por último, esto que está en azul es el arquicerebelo, con el nódulo, que es la zona vermiana, y los flóculos. Entonces, todo esto es el vermis. Y hacia los lados, los folias o hemisferios que dependen de cada una de las partes del vermis. Pero como les dije, estos fascículos o folias se dividen y se separan de las circunvoluciones que están inmediatamente por debajo, por arriba, por surcos. ¿Cuáles son estos surcos? Vamos a verlos. Ahora sí. Vean ustedes. Entonces, vamos a tener los siguientes. El primero, el precentral. Miren ustedes el surco precentral. El precentral se ubica entre el lobulillo central y el culmen. Entonces yo ya sé que este es culmen. Lobulillo central y culmen está el precentral. 2. El primario, esto es una cisura, es profunda, miren, es más profunda que todas y es importante. La cisura primaria está ubicada entre el culmen y el declive. Tres, el surco postclival. El surco postclival está ubicado entre el declive y la folia. Entre el declive y la folia. Eso significa que si yo agarro un alfiler, supongamos en el examen yo agarro un alfiler y lo meto acá. Y ese alfiler va a recorrer toda la zona del surco. Ese se llama el primario. Ese va a separar. ¿Qué cosa va a separar? Si le digo qué hemisferio, levanten la mano, separaría el surco primario, este y este. ¿Qué hemisferios? A ver, porque usted tiene que saber, una cosa es hemisferio y otra cosa es la división vermiana. Dime, Alexandra, ¿qué hemisferio separa entonces el lobulillo central del culmen? Está bien, pero esa es la parte vermiana. Y yo les dije, cada uno de estos hemisferios tiene estos divisiones, tiene su hemisferio dominante, su folia. El culmen, ¿cuál es su hemisferio? Levanten la mano. Lo acabo de ver. El culmen, ¿cuál es eso? Es la folia o circunvolución que está al lado del culmen. ¿Cómo se llama? ¿Qué dices, Paolo? ¿Cómo se llama? El cuadrilátero superior, doctor. Cuadrilátero anterior. Muy bien. Entonces, esa es la idea que... ¿Cómo se llama el hemisferio? Levanten la mano. De aquí, del declive. A ver, ¿cuál es el declive? ¿Qué dice Zaida? Dime. Doctor, es el cuadrilátero Vamos. inferior. Así es. ¿Por qué les digo esto? Porque yo le puedo tomar y le voy a decir, miren muchachos, ¿qué hemisferios cerebelosos se encuentran entre tal y tal cisura? ¿Ah? ¿O qué división vermiana se encuentra entre tal y tal surco? Entonces, sigamos. Este ya lo vimos, este es el postclival. El postclival va a separar la folia del túber, pero también va a separar sus hemisferios, el semilunar superior del semilunar inferior. ¿Ven? Luego tengo, este es el otro más importante, entre la folia y el túber. De los dos,
Voy a borrar acá. De los dos, el primario y este de acá, que es, vamos a ponerlo acá, el horizontal, que también recibe el nombre de circunferencial o de vid acis, son los dos surcos con este que vamos a ver acá, que es el posterolateral, repregunta de examen. Incluso este es el más antiguo. Entonces, sigamos. El horizontal o circunferencial se encuentra entre la folia y el túber, sí, doctor. ¿Pero entre qué hemisferios se encontrará? ¿Entre qué hemisferios se encuentra el horizontal? Ah, doctor, se encuentra entre el semilunar superior y semilunar inferior. O cruz primera o cruz segunda. Esto viene a ser entonces el lobulillo. Hasta aquí está el lanciforme, justo agarrado de acá. Luego tenemos el prepiramidal. Le llaman así porque está antes de la pirámide, es decir, entre el túber y la pirámide. Luego tengo el postpiramidal, en el verde. Está después de la pirámide y antes de lo que nosotros llamamos la úvula. Entre la úvula y la pirámide está este surco, pero esta es la parte vermiana. Pero si digo yo, ¿entre qué hemisferios se encuentra? Miren, es diferente. Hemisferios se encuentra el surco postpiramidal. Levanten la mano. ¿Entre qué hemisferios se encuentra el surco postpiramidal? Dime, Elian. Sí, doctor, está entre el lobulillo digástrico y el hemisferio amígdala. Está bien, está entre el lobulillo digástrico, así es, porque el digástrico pertenece a la pirámide. ¿Y cuál pertenece a la óvula? Lo dije. ¿Cómo se llama, Zaida, el que pertenece a la óvula? ¿Cuál es? Es el amígdala, el hemisferio de la La amígdala. amígdala, pues. ¿Sabe por qué le llaman amígdala? Porque tiene esa forma. Parece una tonsila, amígdala. Pues tenemos. Este está entonces entre lo que nosotros llamamos el lobulillo digástrico y la amígdala. Y este es de color morado y es importante y lo resalto. ¿Por qué? Porque es el surco más antiguo. Entonces, cuando les pregunten en pre o post-test de las siguientes estructuras, ¿cuál es el surco más antiguo que presenta el cerebelo? Es el posterolateral. El posterolateral está entre la úvula y el nódulo, o lo que es lo mismo, está entre la amígdala y el flóculo, que es su hemisferio. ¿Me entendieron esto? Y vamos a practicar para que ustedes, vamos a ver por acá, los lóbulos. Ahí están. Esto, como les decía, muchachos, esto es el palio, que tiene funciones motoras del tono muscular, lo que es postura, todo lo que es movimientos motores voluntarios. Esto es neo. Ah, doctor, entonces el neo, a ver, diga, ¿qué elementos constituyen del neo? Ah, doctor, del culmen, folia, vean usted, culmen, folia, túber, pirámide y úvula. Así. ¿Y cuáles son los hemisferios cerebelosos que están incluidos en el neo? Ah, doctor, cuadrilátero inferior, semilunar inferior, semilunar superior, digástrico y amígdala. ¿Entendieron? Pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Palio. ¿Cuáles son los elementos anatómicos del vermis que están incluidos en el palio? Língula, lobulillo central y culmen. ¿Y cuáles son los hemisferios o folias o circunvoluciones que pertenecen
al palio, lobulillo central y cuadrilátero superior. Esto ya es arqui. A ver acá, porque en el examen les voy a tomar acá. A ver, vean muchachos, a ver, les voy a poner, ¿qué surco es este? Levanten la mano. ¿Ven? Ahora apliquemos lo que hemos aprendido. ¿Qué surco es este? En el examen les pondré ahí. Levanten la mano. ¿Qué dices, Hans? ¿Qué es eso? ¿Qué surco es este? Surco primario. Primario, pues. ¿Está bien? Ese es el primario. ¿Ven ustedes? Voy a borrar. Plac. A ver, les pido yo a ustedes. ¿Qué es esto? A ver, les voy a señalar. Esto. Piensen bien. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué hemisferio es este? ¿Qué vermis es este? A ver, vermis nada más. ¿Qué es eso? A ver, Hans. Vamos. ¿Es el tuber? ¿Cómo? ¿Es el tuber? ¿O ¿Cuál? la folia? No, es la folia. Ven, por eso aquí se equivocan acá muchos de ustedes. Esta es la folia. Voy a borrar. El examen no lo voy a poner yo así con esquema, les voy a poner así. ¿Qué es esto? A ver, muchachos, a ver, les voy a poner acá. Vean ustedes, por eso que se corte. ¿Qué es esto? Pongo una flecha acá. A ver, ¿qué es eso? ¿Mm? ¿Qué es Aida? ¿Qué es eso? ¿Qué La es? úvula. La úvula. Muy bien. Muy bien. Ahora les pongo acá. Surco. ¿Qué surco es este? Piénsenlo bien. Vamos. ¿Qué surco es ese? A ver, Elian, ¿cuál surco es ese? Vamos. ¿El postclival? ¿Cuál? ¿El postclival? Así es, el postclival. Ya me están entendiendo. ¿Ven? No es difícil. Este es el postclival. Y si les pongo aquí, vean ustedes, y si les pongo aquí, ahí está, ¿qué es eso? Rápido. ¿Qué dices, Aida? Sería el circunferencial, doctor. Así es, el circunferencial. Muy bien. Entonces, ¿me están entendiendo ustedes? Bien, qué bonito corte. Entonces, yo le diría entonces, ¿hasta dónde es palio? Ah, doctor, el palio es todo esto. Esto es palio, doctor. Todo esto es palio. Todo esto es palio. ¿Hasta dónde va a ser? Neo. Ah, doctor, neo es todo esto. Hasta aquí. Hasta aquí. Y el que queda es el arqui. Entonces, vean ustedes. A ver, les pido ahora qué cosa es. Vamos a ver. Esto. ¿Qué es eso? A ver. Vamos. Todo esto, ¿qué cosa es? ¿Qué dices, Hans? A ver, ¿qué cosa es esto? ¿La pirámide? La pirámide, pues, muy bien. Y si les pongo aquí, ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué es eso?
Dime, Liam. A ver, El nódulo. no, estoy señalando otra cosa. A ver, Es el aquí, último surco del A ver, ¿qué dice? ¿Quién habló? Es el surco posterolateral. Posterolateral. Ah, excelente. O sea que, vean ustedes, esta imagen me sirve para muchas cosas. Miren lo que voy a hacer, miren lo que vamos a hacer. Aquí voy a señalar para que ustedes tengan, porque una cosa es el esquema y otra cosa es realmente la foto. Ahí tienen el surco posterolateral. ¿Qué es esto? Ah, doctores, es el primario. ¿Qué es esto? Este de acá es el posclival. ¿Qué es esto de acá? Este es el horizontal. ¿Qué es esto, muchachos, acá? Este es el prepiramidal. ¿Qué es esto, muchachos? Este es el postpiramidal. ¿Qué es esto, muchachos? El posterolateral. ¿Ahí? Ahí lo tienen. Entonces, si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué hemisferios se encuentran entre la fisura postclival y postpiramidal? Respondan. ¿Qué hemisferios cerebelosos se encuentran entre la fisura postclival y postpiramidal? A ver, ¿cuáles son? Levanten la mano. ¿Qué hemisferios? Dime, Zaida, ¿qué hemisferios tú ubicas entre la postclival y postpiramidal? ¿Cuáles son? A ver, A ver, doctor, en el postpiramidal se encuentra lo que es la amígdala y el digástrico. mira lo que te estoy preguntando. A ver, ¿qué hemisferios cerebelosos se encuentran entre la cisura postclival y postpiramidal? A ver. Arapa, a ver, Paolo. A ver, Doctor, Paolo. es la semilunar inferior. Ya. Así Perdón, que ¿qué me dijiste? el hemisferio semilunar inferior. Pero la superior, ¿por qué no está en la superior? ¿Está o no? Sí, porque encima de la También. postclival está la cuadrilátera inferior. Entonces sería de la semilunar superior, ¿hasta Superior dónde? hasta el lobulilio digástrico. Así es, hasta el lóbulo digástrico. ¿Ven? O sea, estamos hablando del semilunar superior, semilunar inferior, estaríamos hablando del lóbulo digástrico. ¿Y qué hemisferios se encuentran? Vean ustedes, entre la precentral y postclival. Entre la precentral y postclival. Levanten la mano. A ver, ¿qué hemisferios cerebelosos se encuentran entre la fisura precentral y postclival? A ver, ¿qué me dices, Andrés? Es entre las alas, el cuadrangular y el simple. A ver. Estoy hablando desde aquí, ¿eh? Miren lo que voy a señalar, yo no voy a decir nada, solamente le voy a decir, estoy hablando desde aquí hasta aquí. ¿Qué hemisferios cerebelosos se encuentran entre estas dos fisuras o surcos? Ah, doctor, usted me está hablando ¿de qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, Zaida, ¿de quién? Doctor, es desde el lobulillo central hasta lo que es semilunar superior, bueno, abarcando el inferior, y el hemisferio cuadrilátero superior. ¿Cuál le repite?
Estoy hablando de aquí hasta acá. Mira, aquí, acá. A ver, Aira, de aquí, acá. El cuadrilátero superior y el cuadrilátero inferior. Así es. Acuérdense que les dije, doctor, esto es culmen. Esto de aquí es culmen. El culmen se encuentra entre quién? Entre el lobulillo, vean ustedes, central. Esta cisura es la precentral, entre el lobulillo central y lo que es el culmen. Pero yo le estoy preguntando qué hemisferios. Entonces, ¿qué hemisferios es el culmen? Cuadrilátero superior. Y el otro, este es declive. ¿Qué hemisferio es el declive? Doctor, ese es cuadrilátero inferior. Vamos a practicar, hay más imágenes acá. Vamos, sigamos. Miren acá. Si estuviese en el anfiteatro, le diría a ustedes, píntenlos. Píntenlos para que los vean acá. Vean ustedes, se ha pintado, miran. Esta es la língula, lobulillo central, culmen, declive. Doctor, eso significa que la primaria está aquí, pues. Esa es la primaria. Aquí está, ¿qué cosa? El declive y folia. Doctor, la postclival está aquí. Folia y tuber. Doctor, esta es la horizontal o circunferencial. Tuber y pirámide. Doctor, esta es la prepiramidal. Pirámide úvula, esta es la postpiramidal. Y la más antigua, la úvula y el nódulo, posterolateral. ¿Ven? Entonces, tenemos, y cada una tiene un hemisferio importante. ¿Cuál es el hemisferio del tuber? Levante la mano. ¿Cuál es el hemisferio del tuber? ¿Elian? El hemisferio semilunar inferior. Semilunar inferior, pues así es. Semilunar inferior. Vamos a seguir avanzando. Miren ustedes acá. Entonces, vean. Para el examen está esa imagen que no está pintada. Es fácil cuando está pintado, ¿no? Aquí está língula, lobulillo central, culmen. Todo esto es palio. ¿Ven? ¿Qué es esto? Declive, folia, tuber. Quizás aquí es donde más se equivocan, porque la división es tan horizontal entre la folia y el tuber. Aquí estaría el postclival, ¿ven? Aquí tenemos la pirámide, miren, porque parece, tiene la forma piramidal. Este sería prepiramidal, postpiramidal, la úvula, el nódulo. Por lo tanto, muchachos, les dije, para que tengan una... ¿Qué hemisferios, o mejor dicho, qué vermis, qué partes del vermis cerebeloso están ubicados en la cara superior, del cerebelo? Esta es la cara superior. Aquí está el tentorio. Levanten la mano. ¿Cuál es, Alexandra? Língula, lobulillo central, culmen, declive. Declive. Hasta la folia llega, ¿eh? ¿Y cuáles son los hemisferios, o vermis, mejor dicho, que están fijos o que se relacionan con la fosa posterior? ¿Cuáles son los que se relacionan con la fosa posterior? Serían, a ver quién levante la mano. ¿Cuáles son? Serían estos, pues. Tuber, pirámide y úvula. Ya, estos están pegados hacia abajo. Ya lo dije, vean los hemisferios. Ahí los tenemos. Palio, ya lo hemos dicho, neo y arqui. Aquí tenemos. Y más aún la división. Miren. Palio cerebelo. El neo, que es el más reciente.
y el arqui. Aquí tienen ustedes el arquicerebelo, que es el cerebelo más antiguo, es vestibular, relacionado con el equilibrio. Está constituido por el nódulo y sus hemisferios son pequeños lombrices que se proyectan hacia afuera, que son los flóculos. El cerebelo está unido entonces al tronco encefálico mediante 3 pedúnculos. El superior, este es el superior, vamos a ponerlo acá. Este es el superior, une el cerebelo al mesencéfalo. Este es el medio, llamado brachium pontis, se ha cortado, que une el cerebelo a la protuberancia. Y este es el inferior, que se le llama también pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. ¿Ya? Se ha cortado evidentemente para que ustedes los observen, si no, no podría ser sacado todo y se ha sacado el tronco encefálico, pero se han quedado los cortes de los pedúnculos cerebelosos. ¿Por qué es importante esto? Y ahí es donde voy. Es que por estos pedúnculos va a salir toda la información, pues esa que yo les he dicho, y ahora vamos a ver cómo va a salir esa información. Salen por esos pedúnculos. Entonces, la labor de nosotros es decirles, en el examen les voy a decir, 3 fibras que transitan, vean ustedes, por el pedúnculo cerebeloso medio, o fibras que transitan por el pedúnculo cerebeloso superior, o fibras que transitan por el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. ¿Me entendieron? Ahora bien, el arquicerebelo trabaja con lo que es el equilibrio. Eso tienen que tener siempre marcado, el equilibrio y los movimientos oculares o oculocefalogía, pero es el equilibrio. Y este arquicerebelo tiene fascículos. ¿Por dónde sale esa información del arquicerebelo? Ahora bien, ahora sí, quiero que me atiendan acá. ¿Por dónde sale esa información del equilibrio? La información que sale a través de los núcleos del arquicerebelo, especialmente los núcleos que vamos a ver son fastigiales, dentados, emboliformes y globosos. Los núcleos, vamos a ponerlos acá. Los núcleos cerebelosos, van a ser 4. 1, el fastigial, también llamado el techo. Estos núcleos fastigiales o del techo están presentes y tienen afinidad por el arquicerebelo. Ah, doctor, o sea que los núcleos fastigiales trabajan en las vías que salen del equilibrio. Así es, de los núcleos fastigiales. Segundo, ¿qué otros núcleos tiene el cerebelo? Son los núcleos dentados. Pero estos dentados van a tener 2 posiciones. Una le voy a llamar dentado medial y la otra
dentado lateral. Primero vean eso. ¿Qué otros núcleos tiene el cerebelo? Los núcleos que tiene. Tiene los globosos. Y por último, tiene los emboliformes. Entonces, ¿qué cosas lo que ustedes tienen que asociar acá? Si hasta el momento, hasta ahora, hasta el momento que les he editado la clase, ustedes están en la capacidad de decirme, el paleocerebelo, ¿qué vérmisis tiene? Ah, doctor, usted me ha dicho língula, lobulillo central y culmen, con sus hemisferios. Ala del lobulillo, cuadrilátero superior, eso es paleo. Los núcleos que trabajan con el palio, específicamente, van a ser el dentado, vamos a poner acá, medial. El dentado medial, entonces, que el palio es el que lleva información del tono muscular, el motor voluntario, sí, el núcleo dentado medial va a tener información aquí. Acuérdense eso, porque yo voy a decir, ¿qué núcleos cerebelosos tienen afinidad por el palio cerebelo? El dentado medial. El arquicerebelo. ¿Quiénes forman el arquicerebelo? Levanten la mano. Primero partamos de ¿quiénes forman el arquicerebelo? Anatómica, levanten la mano. Vamos. Ya lo he dicho. El arquicerebelo, ¿quiénes lo forman? Es la primera, es el más antiguo. Dime, Zaida, ¿quiénes forman el arquicerebelo? En los elementos anatómicos y nódulo. El nódulo y su hemisferio, ¿cuál es? ¿Cuál es su hemisferio del nódulo? Está bien, el nódulo. ¿Y cuál es su hemisferio? A ver. Alexandra. A ver. Dime, Zaida. A ver. ¿Cuál es el hemisferio del nódulo? El flóbulo, doctor. El flóculo. El flóculo. Entonces, muchachos, ¿qué significa eso? De los 4 núcleos que estoy mostrándoles, que son los núcleos que trabajan y llevando esa información, cuando les diga cuáles son los núcleos cerebelosos, que tienen sustancia gris, doctor, el fastigial o del techo, el dentado medial y lateral, los emboliformes y globosos. Pero el fastigial tiene afinidad para llevar la información del arquicerebelo. Entonces yo le digo, ¿cuáles son los núcleos cerebelosos integrados al arquicerebelo? El fastigial o del techo, que lleva la información del equilibrio. Así es. Y por último, el neocerebelo. ¿Qué función tiene el neocerebelo? A ver, levanten la mano. El neocerebelo. ¿Qué función tiene el neocerebelo? Vamos. Elian, ¿qué función tiene el neocerebelo? ¿Del aprendizaje? Aprendizaje, coordinación, eso es. Y dime tú mismo, Elian, ¿dónde está Elian? No te vayas, ¿dónde está Elian? Elian, dime tú mismo. ¿Cuál es la división anatómica del neocerebelo? El declive, la folia, el tuber y el pirámide, y la úvula también. Así es. ¿Y cuáles son sus hemisferios cerebelosos que posee el neocerebelo? ¿Cuáles son los hemisferios? En el tuber es el hemisferio semilunar inferior, en la folia el hemisferio semilunar superior, en la pirámide el hemisferio lobulillo digástrico y de la úvula el hemisferio de la amígdala. Así es. Ahora, los núcleos que estoy hablando aquí, cerebelosos, que tienen afinidad por el neo que acaba de decir su compañera, es el dentado lateral. Graben eso. La información de lo que es el aprendizaje, los movimientos semiautomáticos aprendidos que la experiencia me va a dar, que cada vez que yo hago algún movimiento lo voy a aprender y lo voy a hacer cada vez mejor.
Eso lo hace el neocerebelo. Los núcleos que llevan esa información del neocerebelo es el dentado lateral. ¿Ya? Muy bien, entonces, al hablar del arquicerebelo, inmediatamente ustedes tienen que relacionar, doctor, esa es parte del nódulo y el flóculo anatómico. Ese es lo que va a darme el equilibrio. La información, voy a borrar esto, que sale del arquicerebelo es a través, pregunta de examen, del pedúnculo cerebeloso inferior, o también llamado cuerpo restiforme. Perdón, restiforme, así es. Entonces, cuando yo les diga qué fascículos transitan por el pedúnculo cerebeloso inferior, inmediatamente ustedes tienen que asociar, son las vías que vienen del arquicerebelo, es decir, del equilibrio. Y esas vías, ¿cómo van a llegar? ¿Cuáles serían esas aferencias? Esas aferencias son las siguientes. Esta de acá. Las vías que vienen entonces y que pasan del arquicerebelosas o pedúnculo cerebeloso inferior vía cuerpo restiforme o inferior, son la vía vestibular del equilibrio. ¿Cómo son? Van a ser de dos tipos, directas e indirectas. Las directas vienen acá. Uno, vamos a ponerlo acá. Las directas vienen del órgano de Corti, son vestibulares, vean ustedes, oído interno, y de ahí se van al núcleo del techo, fastigiales, así es, o sea, son vestíbulo fastigiales, y las que van a salir, se van a la médula para llevar esa información, son las vestíbulo espinales. Pongan acá, vestíbulo espinales. Entonces tenemos información. Son directas porque no hay intermediarios. Por eso les llaman, retrocedo, vestíbulo, nódulo flocular. Eso sí tienen que saber. Y de ahí salen las vías que van a la médula espinal, se le llaman vestíbulos espinales, llevando esa información de equilibrio. ¿Por dónde transitan? Transitan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, repito, fibras que transitan por el pedúnculo cerebeloso inferior son del arqui. Son las vestíbulos nódulos floculares. Y las otras indirectas son las vestíbulo nódulo flocular. Esas son las vías que llevan esa información del equilibrio espacial, cinético, estático, que sale del cerebelo a través de ese pedúnculo. Muy bien, ya estoy viendo y describiendo el arqui. Vámonos ahora, ahí tienen el arqui. Vámonos ahora a lo que es el paleocerebelo. Inmediatamente cuando digo paleocerebelo, ustedes tienen que pensar, doctor, usted está hablando de la función motora, de los movimientos motores voluntarios. Sí, así es, los movimientos motores voluntarios. Todo lo que sale del palio, ¿a través de quién? A ver, acuérdense, usted está hablando de la língula, lobulillo central y culmen, así es, con sus hemisferios. ¿Y cuál era el núcleo asociado al palio? El dentado medial. Dentado medial. Las vías, muchachos, que pasan por el paleocerebelo van a ser de dos tipos. Unas van a pasar por el pedúnculo cerebeloso, que yo les llamo inferior. Esas son las directas. Doctor, por ahí van a pasar también
La del arquicerebelo, sí. Entonces tengo ya dos posibilidades para responder. Son las que pasan, las paleocerebelosas, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y estas son las directas. Aquí van a llevar 4 fascículos: espinocerebelosas, cuniocerebelosas, cérvicocerebelosas y trigéminocerebelosas. Y no se van a olvidar, ¿saben por qué? Porque estas vías, cuando digo espinocerebelosas, pero todas tienen un carácter dorsal. Las directas son dorsales. 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 Las directas son dorsales. ¿Y cómo se dividen llevando esa información motora? Fácil. Las espinocerebelosas dorsales son las que me van a permitir llevar el movimiento, vean ustedes, flexor del tronco y miembros inferiores. Miren cómo dividen el cuerpo. Todos los movimientos motores los vamos a dividir en los siguientes planos. Todos los movimientos, vean ustedes, espinocerebelosos dorsales con carácter flexor, me llevan los movimientos flexores del miembro inferior y del tronco. Los cuniocerebelosos me lleva igualmente los movimientos del tronco y miembro superior. ¿Cuáles son los flexores? Doctor, el bíceps, todo el supinadores, todo lo que me hacen la flexión en los brazos. Movimientos motores. ¿Y cuáles son los cérvicocerebelosos de carácter dorsal? Son, vean ustedes, todos los que están situados en la cara anterior del cuello, los que me flexionan el cuello. ¿Cuáles son? El esternocleidomastoideo, los escalenos, todo lo que me flexiona, el digástrico, todos esos son flexores. ¿Cómo divide el cuerpo? Y por último, los trigéminocerebelosos con carácter dorsal, flexores, son los masticadores, son los que me elevan la mandíbula. Temporal, macetero, los pterygoideos. Entonces, suficiente que ustedes lo identifiquen. Cuando yo les diga vías que transitan por el pedúnculo cerebeloso inferior, usted inmediatamente piensa, son del arquicerebelo, los vestíbulos floculares. Y 2, son los espinocerebelosos, los cunio, los cérvico y los trigémino, pero con carácter flexor. Los espinocerebelosos flexionan el tronco y los miembros inferiores. ¿Cuáles son los que hacen la flexión en miembros inferiores? ¿Cuáles son? Doctor, ese es el tríceps, esos son los músculos que están detrás de la piel, del muslo. Luego siguen los cérvicocerebelosos dorsales flexores. Son los flexores del tronco y los miembros superiores. Del cuello, perdón. Luego los cunios son los del tronco y de miembros superiores. Y por último son los trigéminocerebelosos de carácter flexor, son los masticadores. Pero todos estos pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Son del paleo. Pero las vías motoras del paleo también van a pasar por otro pedúnculo y son los indirectas. Y hacen todo lo contrario de estas. ¿Cuáles serían? Son los ventrales con carácter extensor. ¿Ven? Es lo contrario de esto. Entonces serían las indirectas. Estas pasan por el pedúnculo, vamos a verlos acá, cerebeloso superior. Entonces, suficiente que me digan 2. Aquí van a ser igual, espinocerebelosas, cuniocerebelosas, cérvicocerebelosas o trigémino, pero ya no son directas como el anterior que pasan por el pedúnculo inferior, que son dorsales. Estas son ventrales, pero son con carácter extensor. Igual, las espinocerebelosas son del tronco y miembros inferiores. ¿Cuáles son los extensores? Los músculos que me hacen la extensión, el cuádriceps, pues. Cuniocerebelosos con carácter ventral son los extensores, los cuniocerebelosos. Son del tronco y miembro superiores, el tríceps braquial, ese es extensor.
Cérvico-cerebelosos son los extensores en el cuello. ¿Cuáles son los extensores? Los de la nuca, pues, los músculos de la nuca, los esplenios, los complexos, el trapecio, esos son de carácter espinocerebeloso. Y por último, los trigéminos cerebelosos, ya con carácter extensor, son los que descienden la mandíbula. Entonces, todos estos fascículos llevan este tipo de función, control de los movimientos motores voluntarios. Así es, control de movimiento y control del tono postural extensor. Entonces, para que no se olviden, los que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior son de carácter flexor. ¿Dónde está? Así es, son de carácter flexor. Y ustedes divídanlos. Espinos cerebelosos en las piernas, cérvicos cerebelosos en miembros superiores del tronco, cuneo en el cuello, flexores. Y trigémino, los masticadores. Pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior, directos. Carácter flexor. Y los que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior, es decir, el que une el cerebelo con el mesencéfalo, son los extensores, de carácter extensor. Igualitos, pero con carácter extensor. ¿Me entendieron ustedes? Lo dejo aquí para que ustedes los tengan. Al final de la clase, me envían a ver un delegado de la mesa para que me dé su correo y yo les envío esta clase por el correo para que lo tengan en PowerPoint, ¿ya? Al final de la clase, elijan un delegado para que yo me dé su correo y yo se lo envío por el correo y ella o él les va a distribuir a todos ustedes. Al final me hacen acordar, ¿ya? Entonces vean ustedes, tenemos estos elementos. Ya tengo entonces los fascículos que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior, que son del arqui y del palio, los fascículos de carácter flexor, y ya tengo los que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior, que está aquí, que son del palio, con carácter extensor. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Los que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio. Pero los que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio son del neocerebelo, o sea, los que llevan lo que es los movimientos aprendidos semiautomáticos. Y estos son las vías córtico-póntico-cerebelosas. Es decir, ¿qué significa córtico-póntico-cerebelosas? Son las que vienen de la corteza cerebral, van a la protuberancia por el pedúnculo cerebeloso medio y van al cerebelo. Y son las fibras que pasaban, acuérdense que yo les dije, por el pie de los pedúnculos cerebrales. Frontopónticas, temporopónticas, parietopónticas, occipitopónticas. Estas fibras llevan entonces como función el control y aprendizaje de los actos automáticos por reflejo de este tipo de movimientos semiautomáticos. Entonces, ya tienen ustedes las vías que transitan por estos pedúnculos cerebelosos. Aquí tienen la córtico-póntico-cerebelosa. ¿Ven? Viene de la corteza, córtico-póntico-cerebelosa. ¿Cuáles son los núcleos cerebelosos que trabajan con el neo? El dentado lateral. ¿Cuáles son los núcleos? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Con el arquicerebelo. ¿Cuál es el núcleo que trabaja? De los núcleos grises es el fastigial. O techo. ¿Cuáles son los núcleos que trabajan con el paliocerebelo? Es el dentado medial.
¿Cuáles son los núcleos que trabajan con el neocerebelo? Es el dentado lateral. Entonces tenemos los núcleos que tienen afinidad y que llevan esa información a las diferentes divisiones filogenéticas. ¿Ah? Sigamos. Aquí tiene la vía córtico-póntico-cerebelosa, que es la más importante del neocerebelo, a través del dentado lateral. Entonces, aquí tienen, ya observando para que dominen lo que es el paleo. Esto en verde es el neo. La primaria. Esta es la precentral. Entonces, esto es el lobulillo central, con sus alas de lobulillo central, así es. Esto es culmen con el cuadrilátero superior, así es. Esta es la primaria. Luego tengo el declive, su hemisferio es el cuadrilátero inferior o posterior, o lobulillo simplex, ¿se acuerdan que les decía? Luego sigue la folia con la cruz primera o semilunar, por eso tiene esa forma. Parece una semiluna superior, pertenece a la folia, y al túber más abajo, la cruz segunda o semilunar inferior. Esta es la parte, este es el semilunar inferior, este es el digástrico, miren. Esto sería entonces el prepiramidal, el surco prepiramidal. Esto sería, ¿qué cosa? El postpiramidal. ¿Qué es esto de aquí? La amígdala. Ahí lo tienen. Vamos a tener acá. Aquí está entonces la úvula con la amígdala a ambos lados. Aquí estaría la pirámide con el lobulillo digástrico. El nódulo y su hemisferio, los flóculos. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? Ahora bien, les dije al iniciar que había una división histológica. La división histológica del cerebelo iba a estar dado en la corteza y en los núcleos. La corteza cerebelosa tiene 3 capas. Que está constituida, esta es la primera capa, por las células superficiales o externas. Una segunda capa. En la primera capa tiene 2 láminas citoarquitectónicas, las estrelladas superficiales o externas y las profundas en sexta. La segunda capa que tiene la corteza cerebelosa son de Lepurkinje, y la tercera capa son las de Golgi 2 y las granulosas principalmente. Esto es la corteza cerebelosa. 3 capas tiene. En cuanto a las fibras musgosas y trepadoras. Vamos a verla acá. El glomérulo, y en la parte histológica, el glomérulo cerebeloso es la que modula la información motora, modula la información del equilibrio y modula la información de lo que es la coordinación o aprendizaje. Está constituido por la roseta de la fibra musgosa, los axones de Golgi 2, las dendritas de células granulosas y las dendritas proximales de Golgi 2. Pero esto es parte histológica, ¿no? Lo van a ver en teoría quizás hoy, que la unidad funcional que tiene el cerebelo, el glomérulo,
que está constituido por esos elementos. Evidentemente no se observan, y acá están estas capas que le acabo de mostrar. Algunas tienen células excitadoras y las otras inhibidoras. Evidentemente las células excitadoras son las que están en las primeras dos capitas externas, profundas y superficiales de la corteza cerebelosa. Y las inhibidoras son las que están en el tercer y cuarto nivel. Estas son de sustancia blanca, es de histología. Ahí tienen ustedes las de Purkinje. Se les llama de Purkinje, quizás son las más importantes, porque tienen la forma de un pico de botella. Ven ustedes, parecen una botella. Generalmente tienen dos terminaciones, una que se anastomosa con las axones de las Golgi tipo 2 y otras terminaciones con las estrelladas que van hacia a la corteza cerebelosa. Igual acá, ¿no? Los núcleos, ahora vean ustedes, estos eran los núcleos de sustancia gris. Cuando yo les dije histológicamente el cerebelo, este es un corte cerebeloso para ver núcleos. Los núcleos de sustancia gris en el cerebelo están en la corteza. Esta es la corteza, cuando acabo de hablar, la célula tiene 3 capas. Y también encuentra sustancia gris en los núcleos. Estos son los núcleos. Aquí tenemos los núcleos del techo. Ahí tienen los del techo, que son 2. Están integrados al arquicerebelo. Tenemos el núcleo dentado, miren, este es el dentado, por eso le llaman esa forma de dentado. Cuando digo dentado medial, doctor, usted se está refiriendo, como está ahí, a la parte, si yo hago un corte, a la parte interna. Este es dentado medial. Por eso está integrado toda esta zona a la información del palio cerebelo. Es el núcleo que tiene afinidad por el palio cerebelo. Lo dividido el dentario. El dentado medial. Y el otro dentado lateral que está aquí es el que tiene afinidad, como dice esta flecha, al neocerebelo. ¿Ya? Entonces, lo suficiente que ustedes me digan cuáles son los núcleos cerebelosos y están incluidos en qué división filogenética. Los del fastigial o techo, arquicerebelo. Dentado medial, paliocerebelo. Dentado lateral, neocerebelo. Pero también existen los globosos y hacia afuera los emboliformes. Estos también están incluidos dentro del palio y el neo, pero están en proporciones comunes. No es como el dentado que predomina más en el palio, el dentado medial, pero están en proporciones comunes. Entonces, en resumen, así es el núcleo interpuesto. En resumen, los núcleos cerebelosos son el fastigiales, el dentado, que se divide en medial y lateral, ya lo dijimos, los globosos hacia afuera y los emboliformes. Estos también están dentro de lo que es el palio y neocerebelo, ¿ya? Pero no en la proporción que tiene el medial con gran afinidad al palio y el lateral con gran afinidad al neo. Evidentemente, el arqui sí, eso sí, por favor. El arqui, voy a borrar, el arqui tiene solamente, lo vamos a ubicar, al núcleo fastigial pertenece, estos dos son núcleos del techo, le llaman del techo fastigiales porque están cerca al cuarto ventrículo. Esto ya es cuarto ventrículo, por estar en el techo. No existe más que fastigiales o de techos en el arquicerebelo. No hay dentados, no tienen predisposición ni los emboliformes ni los globosos en el arquicerebelo. Solo el arqui van a presentar los núcleos fastigiales o del techo, ¿ya?
son de ahí. Igual acá, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Arquicerebelo. Arquicerebelo. Miren este corte, qué bonito, ahí está, para que vean. El otro ha sido un esquema, pero este es un corte importante. Lógico, en los cortes, esta es sustancia blanca cerebelosa y los núcleos grises, cerebelosos, que están en la corteza y aquí. Pero en un corte, evidentemente, cerebeloso, si yo hiciera el corte, lo que voy a observar es el dentado, y voy a observar los fastigiales, ahí tienen los fastigiales. Los globosos y emboliformes no son muy difíciles de observar, pero sí en este corte el dentado. ¿Ven ustedes? Entonces tenemos, si hiciera la división, ahí tienen ustedes el dentado, ¿no es cierto? El medial y el lateral. Aquí tenemos las afecciones que puede suceder cuando hay enfermedades o patologías que afectan a cada uno en particular del arquipalioneo. En el caso del arqui, evidentemente, si ustedes saben que él tiene como función el equilibrio importante, actúa a nivel de los nodos vestíbulos cerebelosos, ¿qué va a producir cuando hay afecciones? Principalmente en el arqui es la ataxia, es decir, la marcha en mareos, la dificultad para caminar, se tropieza al caminar, está asociado al mareos y a los movimientos de nistagmos oculares. O sea, este paciente no puede caminar bien, no tiene el equilibrio ni tiene una marcha cerebelosa, le llamamos, arrastrando los pies, vean ustedes, incapacidad para, como les decía, calcular la distancia que hay del piso a sus pies. O sea, no tiene eso. Nosotros cuando caminamos con tanta naturalidad que sabemos que no nos vamos a caer porque sabemos que el piso lo tenemos a una distancia cuando levanto el pie. Pero estos pacientes no saben, al tener una afección a nivel del arco, la distancia que hay del piso a la planta de sus pies no la pueden calcular. Entonces ya tienen miedo al caminar, a pisar. Bien, es una enfermedad. El paliocerebelo, en cambio, afecta lo que es el tono muscular. Ahí dicen también que está asociado a las vías del habla, porque tiene nexos con el área de Broca, pero la tarsia marcada de las piernas. Hay pérdida de la fuerza de las piernas. Y el neo, en este caso, va a haber incapacidad para coordinar finamente las estructuras. Es decir, hay temblor en la intención, hay temblor en las manos, es decir, movimientos, tienen miedo al realizar un movimiento, que nosotros en una coordinación fina, al amarrarse los zapatos no hay esa capacidad, y la habilidad, pierde esa habilidad para hacer esos movimientos coordinados. Entonces vean ustedes la importancia de las funciones cerebelosas. Ahí tenemos lo que es la irrigación del cerebelo. La irrigación del cerebelo corresponde a las ramas del tronco basilar que vienen de la arteria vertebrales. Y las arterias que irrigan el cerebelo son las siguientes. Una, vamos a poner acá, las cerebelosas anterosuperiores, cuyo territorio va a ser la zona del paliocerebelo, van a ser las cerebelosas, vamos a ver, cerebelosas postero-inferiores, cuyo territorio de irrigación va a ser el neocerebelo, y por último,
las cerebelosas medias son las que van a dar parte de irrigación del cuarto ventrículo. Adelante. Todas ellas son ramas del tronco basilar. Muy bien, nos vamos a quedar acá, muchachos. No han tenido teoría, espero entonces que hayan captado algunas ideas. Y cuando atiendan hoy día la teoría ya va a ser más fácil comprender lo que el profesor está tratando de explicar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro o no está claro? ¿Ah? Si no lo llamo, ¿a quién lo llamo? Pues a ver, ¿a quién lo llamo? Al doctor Cabrera lo llamaré, pues. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver, ¿a quién le envío la clase? ¿A quién le envío la clase? Denme un correo. A ver, ¿a quién le envío? Pónganse de acuerdo. ¿Quién puede tener el acceso a todos ustedes en la mesa para enviarles la clase? ¿Mm? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién le envío? A ver, ¿quién me dice? Le doy 5 segundos para que me digan, si no ya no les envío nada, ¿eh? ¿A quién es yo? A ver, ¿quién es yo? A ver, Albines. Bueno, entonces, a ver, ¿quién es? Yo les voy a enviarles Albines, voy a copiar. A ver, Albines les voy a enviar, ¿ya? Y ella se va a encargar de enviarles a todos. A ver, un ratito. Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Dime, Elian. ¿Podría conversar con usted un ratito después que se retiren mis compañeros? No te escucho bien, hija. A ver, dime, ¿qué dices? Sí, podría conversar con usted un ratito después que se retiren mis compañeros. ¿Te podría distribuir qué? No, sí podría conversar con usted. Ah, no te preocupes, sí. Sí, sí, Ok. sí. Ya no te preocupes. Ya, no te preocupes. Muy bien, muchachos. Entonces, quedamos aquí nomás. Nos estamos viendo entonces a todos ustedes. ¿Ah? Saludos. Ya. A ver. Doctor, disculpe, la alumna Barasordo me llamó y me dijo que en su casa no había internet y por eso no se había podido conectar a la clase. Ya, hija, no te preocupes. De todas maneras, le envían la clase, pues. Ya. Sí, Ya, doctor, no te preocupes. gracias, hasta luego. Ya. Disculpe, doctor, ¿todavía sigue ahí? Dime. Ah, sí, es que al inicio de la clase no pude pasar asistencia porque no me dejaba entrar al aula virtual. Era un problema con Así mi está internet. acá. Sí, sí, sí. Acá está figuras como falto. Ya, Ira, ya te voy a considerar. Muy Muchas bien. gracias, doctor. Hasta luego, Ya. gracias por la clase. Doctor, disculpe, yo también figuro como falto, porque A no sé si ver, me Blas. escuchó al inicio. Ujú, Blas. Ya, Blas. No te preocupes. Acá te voy a poner. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya. Hasta luego.
Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Dime, Elian, dime. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que pasa es que tenía una consulta. Yo voy a realizar el trabajo monográfico con un compañero más y no sabía si es que me podía pasar mi correo y cuándo le podríamos mandar, en qué semana le podríamos estar mandando, para el segmento de cabeza ese. ¿Vas a hacer un trabajo? Sí, ahí habían comentado que había un trabajo monográfico, se podría presentar si es que hay una posibilidad para subir un punto o lo que se pueda. Por lo Está que bien. salí, ajá, y Ya, quería saber si es que me podría pasar su correo y no sé cuándo le podríamos estar mandando. ya, pero a mí es un trabajo no monográfico, sino mayormente de investigación, que cumpla generalmente esos parámetros. Algún tema importante. ¿Tú ya has elegido el tema? Bueno, yo pensaba, o nosotros pensábamos, porque la delegada nos había mandado un mensaje y nos había comunicado que era un trabajo monográfico, de investigación no tanto, pero habíamos elegido el segmento de No, cabeza, no, como sí, le di. son de investigación. Generalmente eso lo hemos pedido siempre, a veces en el ciclo anterior. Son, por Ya, ejemplo, han trabajado en el caso, pues, variantes anatómicas que se encuentras tú, por ejemplo, en en el pedículo renal, accidentes cerebrovasculares, variantes anatómicas que puedes encontrar ahí. Son cosas ya. así, no es más que todo, son trabajos, ¿eh? Ujú. Ya, no, o sea, no incluye mucho, como le digo, lo que sería, no sé, músculos o funciones, esas no, esas cositas no. No, entonces no, mejor trabaja en lo que es Investigación, yo claro, como digo, dice. la parte de investigación. Sí, 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 sí. Eso dile, por favor, a la Ya, delegada, ¿ya? ya, ok, doctor, sí, Hacemos porque eso y justo, compartimos. sí, Sí. justo estábamos avanzando y como ella dijo monografía, también pensábamos No, eso, pero gracias por no, la aclaración. monográfico no. Ah, ok, Ya es ya, investigación. doctor. Listo, Sí, cuídate. doctor, en todo caso se le estaría mandando usted, ¿verdad? Porque usted es Sí, el coordinador. me lo envías a mi correo, ¿ya? Pero no sé cuál es su correo. A ver, te Por lo eso voy le decía, a ver, sí, por favor, doctor. vamos a ver un ratito. Te voy a enviar mi correo, a ver. ¿Para qué semana podría mandárselo, doctor? O cuando ya lo tengamos listo. Mándame, yo digo, un mes antes de que acabemos, ¿ah? No quiero, eso se llama, no me lo mandes una No, semana no, antes. claro. Bueno, Sí. Entre el 15 y el 20 de diciembre estaría bien, doctor. podríamos ser, ¿sí? ¿Está bien? Ok, doctor. ¿Con quién vas a trabajar tú? Yo y un compañero más está en otra mesa. Es de este Muy bien, grupo también. ya. Ahí lo Ya, tienes, doctor. ¿ya? Ahí lo tienes el correo. Listo.